Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos el día de hoy 3 del mes de mayo, no, perdón, agosto, número 8, para nuestra primera hora de clase, ¿sí? En estos momentos estoy compartiendo pantalla y como ustedes bien saben, todo el material con el que trabajamos se encuentra dentro de la plataforma, ¿sí? Especialmente como me encuentro en estos momentos con tercero de bachillerato, les hago el mismo recordatorio de siempre, de que no olviden que como ustedes son tercero, con mayor razón deben tener sus documentos al día, todas sus tareas lo más rápido posible para que sea muy fácil para ustedes poder graduarse, ¿sí? Y que quizás no tengan alguna que otra cosita pendiente después, ¿sí? Entonces, preferible toda esa documentación, todas esas tareas, etcétera, ténganla al día, ¿sí? Ya que son ustedes tercero de bachillerato. Listo. Como nosotros sabemos, el día de hoy ustedes tienen tres exámenes, las tres últimas horas de clase, ¿verdad? Así que vamos a tratar de hacer un poquito sencillo, rápido quizás esta clase, para que ustedes con tal tengan tiempo quizás de seguir estudiando unos 5 o 6 minutos, aunque sea, ¿sí? Entonces, estamos en estos momentos en el área de sociales. Obviamente lo que veamos el día de hoy no va a entrar en el examen de la siguiente semana y lo que va a ser el examen va a ser exclusivamente los cuestionarios que tenemos en la plataforma, ¿sí? Y que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, me lo hace saber con mayor razón, ¿sí? Listo. Entonces, ¿nosotros en qué estamos en estos momentos? Nosotros, a diferencia del primer bimestre que habíamos visto quizás una mirada rápida, unos conceptos rápidos acerca de las tres culturas anteriores a la colonización, obviamente, como siempre les he dicho, hubieron mucho más, pero quizás en este caso el libro toma solamente estas tres porque fueron las tres últimas, por decirlo así, las más grandes que hubieron antes de la llegada de los españoles. Entonces, ya para este segundo bimestre nos hemos enfrascado un poco más en una exclusivamente, que es la de los incas, que es justamente la que es de nuestro lado, ¿verdad? Justamente América del Sur. Imagino que si nosotros estuviéramos en México, estaríamos viendo para este segundo bimestre más de la cultura de ellos, ¿verdad? Tanto la azteca como la maya, ¿sí? Pero nosotros estamos más con la inca. Vimos un poquito más acerca de la redistribución del trabajo, cómo se supone que ellos vivían, en lo que viene siendo también la agricultura, la ganadería, cómo también todo esto se mezcló en un momento con lo que viene siendo la llegada de los españoles y todo el nuevo, quizás por decir, material que ellos trajeron, porque así como ellos se llevaron cosas de aquí, en lo que viene siendo agricultura, ganadería, ellos también trajeron, ¿verdad? Entonces, toda esa mezcla, si podemos decirlo de esa manera, como ya al final formó parte dentro de nuestra cultura, que lo tenemos, por ejemplo, en Ecuador, dentro de lo que viene siendo la sierra, es algo muy conocido y muy popular en su gastronomía, la fritada, ¿verdad? Y el cerdo, en este caso, no fue originario de aquí, sino que lo trajeron los españoles, ¿sí? Entonces, podemos ver esa mezcla, si queremos decirlo así, de culturas que ahora, 2025, nosotros ya la tenemos completamente arraigada, ¿verdad? Completamente nuestra, si queremos decirlo de esa manera. Entonces, también hubieron ciertas diferencias, aparte de la manera en la que ya la población empezó a comer, a alimentarse, también hubieron unas diferencias dentro de lo político, la religión, la sociedad, la economía, cuando hubo esta mezcla, ¿sí? ¿Qué pasa entre lo político, religión y sociedad? Creo que nosotros la gran diferencia, quizás no podamos darnos cuenta en su gran mayoría, esa diferencia política y social, pero en religión sí nos podemos percatar de eso, ¿verdad? Nos dice, por ejemplo, transformación de reinos precolombinos y tribus independientes en comunidades campesinas, en el contexto de una nueva estratificación social en la que, con el tiempo, los estamentos indígenas fueron nivelados en una sola categoría colonial, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como nosotros nos acordamos, dentro de los reinos precolombinos habían ciertos lugares o ciertos sectores que a pesar de que tenían que formar parte dentro, en este caso todo el imperio inca, en ocasiones estaban muy rezagados, ya sea porque fueron conquistados, dejaron personas, etcétera, ¿verdad? Pero esos lugares, si queremos decirlo así, fueron transformados y lo que ahora generalmente nosotros conocemos como estas comunidades,
campesinas o comunidades indígenas que se encuentran un poquito alejados dentro de las ciudades, ¿verdad? Varios de nosotros, lo más seguro es que vivamos en un sector que no es una ciudad metrópolis, dígase, hablando de Ecuador, Guayaquil, Cuenca, Quito, pero son varios sectores, varias parroquias, si queremos también decirlo así, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones se transformaron a todo este tipo de comunidades que ya con el paso del tiempo nosotros les hemos dado otros nombres, ¿verdad? Por ejemplo, si yo que estoy de la ciudad de Guayaquil me voy hasta Manta, si yo veo el Google Maps, veo varios lugares con varios nombrecitos y cuando yo le pregunté a alguien que vive en Manta, les dije que son estos lugares. Ah, son pueblos. Entonces, esos nombres, ¿verdad? Que Jipijapa, por decirlo así, otros nombres que ahorita se me escaparon, pero sí fueron algunos que fue justamente en el trayecto de ir hasta Manta, ¿sí? Entonces, todos estos nombrecitos, todos esos lugares cambiaron, por decirlo de esa manera, y tuvieron nuevas maneras, ahora como conocemos obviamente los municipios, pero en esos tiempos eran diferentes, ¿verdad? Entonces, todo eso fue cambiando. Tenemos obviamente esta cristianización que ahora, hoy en día, 2025, es algo natural, algo normal, pero que en esos tiempos obviamente fue una cristianización forzada. ¿Por qué? Porque obviamente los pueblos, esas personas tenían otro tipo u otros dioses, si queremos decirlo de esa manera, tenían otros dioses y que obviamente con la llegada de los españoles, todo esto se convirtió en lo que viene siendo catolicismo, ¿verdad? Obviamente no fue el 100%. ¿Por qué no fue el 100%? Porque todavía tenemos comunidades y nosotros dentro de nuestro país todavía hacemos celebraciones tipo del Inti Raymi, la Pachamama, etcétera. Así que no podemos decir que fue completamente eliminado, pero obviamente nos damos cuenta que dentro de todo nuestro país tenemos un alto porcentaje de personas que son católicas o por último no son católicas pero son cristianas. ¿A qué me refiero con esto? A que quizás unos son católicos, otros son evangélicos, otros son testigos de Jehová, etcétera. Pero para resumir todo esto y no ponerle distinción, podemos decir que son cristianos, ¿verdad? Entonces, justamente eso fue algo diferente, algo que se cambió con la llegada, obviamente, de los españoles, ¿sí? Tenemos justamente la cristianización. ¿Listo? En este caso, el libro nos dice cómo el mecanismo de dominación ideológica, ¿sí? Listo, denme un momento. Listo. Tenemos también como otro punto a tratar dentro de todo este cambio que hubo, dice, supresión de sus propias instituciones políticas, implementación de los cabildos y participación indígena en esto mediante cargos rotativos, ¿sí? Obviamente ya como que en la actualidad ahora se nos hace un poquito difícil quizás darnos cuenta de ese contexto, pero en este caso con la llegada de los españoles cambió la manera en la que se hacía o en la que se tenía el gobierno, por decirlo de esa manera, o cómo estaba distribuida la sociedad. En este caso, implementación de cabildos fue todos estos lugares que tenían un cierto terreno, obviamente, pero que necesitaban mano de obra. A diferencia de ahora que tenemos mucha tecnología, en esos momentos no la había, así que era completamente 100% humano. Entonces, por eso es que dice participación indígena en estos mediante cargos rotativos. Y aparte tenemos esta disminución del tamaño e importancia de las noblezas o cacicazgos indígenas, obviamente. Y el cambio de su rol a colaboradores de la corona. ¿Sí? Es como que si, ¿cómo será nosotros? Como que si nosotros no tuviéramos presidente, sino que tenemos nuestros alcaldes. Hay un alcalde en Guayaquil, en Guayas, en Quito, en toda la provincia, etcétera. Pero ahora hemos decidido que como estamos demasiado divididos, un alcalde para el Guayas, otro alcalde para Pichincha, otro alcalde para Esmeralda. No, estamos muy divididos. Pongamos un presidente en este caso. Entonces, obviamente, lo que viene siendo, no es, así como ponerlo de ejemplo, obviamente lo que viene siendo nuestros alcaldes van a perder poder porque va a haber uno mayor, que en este caso vendría siendo el presidente, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucedió en este caso. Toda la nobleza indígena que había, obviamente fue cambiando su rol, fue cambiando su poder. ¿Por qué? Porque ya había una corona. ¿Sí? En este caso la corona española, ¿sí? Y obviamente la corona española iba a tener más poder que en este caso que los cacicazgos indígenas, ¿sí? Por eso dice, la nobleza indígena asimiló mejor la cultura hispana, pues
conservó sus privilegios, ¿sí? A diferencia de las personas, quizás por decirlo, naturales, normales, que sí tuvieron que hacer un cambio, en cambio la nobleza indígena siguió teniendo sus privilegios. Y aquí es donde vino este mestizaje, ¿verdad? Especialmente, en este caso, especialmente mujeres que se casaban con hombres, en este caso españoles, y sus hijos obviamente iban a ser mestizos. Y estos hijos eran los que iban a estar en este caso, en primer lugar dentro de la nobleza indígena, ¿sí? O este mestizaje, por decirlo de esa manera, ¿sí? Entonces ahí es cuando después del tiempo viene otro tipo quizás de población que viene siendo los mestizos, que obviamente antes de la llegada de los españoles no había, o también viene siendo ya la división de los mulatos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso obviamente sucedió ya con el paso del tiempo. Pero podemos ver obviamente esas diferencias que incluso nosotros ahora en la actualidad en nuestro país, Ecuador, por lo menos el 70% de la población se autopercibe como mestizo, ¿sí? ¿Y qué pasó con la economía? Obviamente, con la introducción de la tecnología, como las bestias, en este caso eran los caballos especialmente que no habían antes, la rueda y el hierro, los indígenas de las principales ciudades empezaron a practicar oficios como la herrería, la sastrería, la zapatería. Y el resto siguió en la agricultura y la artesanía prehispánica, pero a mayor escala, ¿sí? Entonces tenemos esta diferencia, esta división del área, en este caso del trabajo, ¿sí? Así como tenemos nosotros actualmente con la tecnología. Tenemos varios puestos de trabajo que hace 100 años no habían. ¿Por qué? Porque ahora tenemos tecnología y obviamente se necesitó que ingenieros en sistema, que ingenieros en ciberseguridad, etcétera, 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 ¿sí? Así como ha pasado dentro de nuestra era, así pasó en la anterior, ¿sí? En economía, si bien la propiedad de la tierra siguió siendo comunal, las autoridades permitieron la venta de parcelas comunales entre miembros de la comunidad, con lo que se expandió el concepto de propiedad privada. ¿Cuántas veces no hemos tenido nosotros quizás esa mentalidad de que trabajo y lo importante, una casa y un carro? En la mayoría de los casos, no todos, obviamente, pero algunas personas pueden tener ese pensamiento, una casa y un carro, una casa y un carro, y con eso me quedo tranquilo o me quedo tranquila. En ocasiones tenemos ese tipo de mentalidad, ¿verdad? Caballero Eddie, para usted, en cambio, ¿cuál sería esa prioridad, por decirlo así? Licenciada, ¿me puede repetir la pregunta? Es que al lado hay una musicota borracha, no la escuché, perdón. Listo, no se preocupe. Generalmente nos está diciendo el libro que en esos momentos, estuvo ya el concepto de la propiedad privada, porque en nuestras tierras anteriormente no había. Y les digo que en la actualidad, ocasionalmente muchas personas sienten que su meta, quizás por decirlo así, es tener una casa propia y un carro. Para usted, más o menos, ¿cuál sería esa meta? Licenciada, antes de ilusionarme con obtener muchas cosas, pues mi prioridad es tener una casa donde poder habitar y vivir dignamente. También, esa es su prioridad entonces. Sí, Listo, muchísimas gracias, caballero Eddie. Entonces, aquí ok. tenemos, listo, aquí tenemos justamente un ejemplo, porque sí, a veces uno hace estudio de campo y pregunta, y sí, la mayoría de las personas, no todas obviamente, justamente es su prioridad tener una casa, porque hay gente que dice, así sea que coma solo arroz, teniendo un techo, uno ya sabe que está seguro en ocasiones. Entonces, justamente este concepto que nosotros tenemos en la actualidad de esta propiedad privada fue un concepto que se instauró con la llegada de los españoles, porque acuérdense que antes de los españoles, con los incas, no existía ese concepto. Todo, absolutamente todo, era en este caso del inca. Y él entregaba parcelas de territorio para que la gente cultive dependiendo de la cantidad de miembros en esa familia y que todo era retribuido, ¿verdad? Para ti, para mí, para ti, para mí. Pero no eran sus propios territorios, sí, no eran sus propios terrenos, si queremos decirlo de esa manera. Entonces podemos ver que en la actualidad, ahora 2025, nosotros tenemos bastante de esa fusión, si queremos decirlo de esa manera, de esa fusión de pueblos, tanto de los, en este caso, tanto de los incas o de los indígenas, como de los españoles, y cómo esto se ha convertido en uno solo para nuestra actualidad, ¿sí?
¿Alguien tiene, por favor, alguna duda, alguna pregunta? Como les decía, quería hacerlo corto, rapidito, porque sé que están en exámenes, ¿sí? Denme, por favor, un segundito y déjenme ver lo que es la lista, ¿sí? Bueno, se está demorando un poquito mi internet porque así sucede a veces. Cuando quiere está de buenas y cuando no, no. Un segundo. Listo, se encuentra Arias Olvera. Presente, licenciada. Listo, muy buen día. Balcázar Samantha. Barros Ruth. Ceballos Jiménez. Presente, licenciada. Listo, muy buen día. Frutoso Gavilanes. Buen día, Mindiolaza. licenciada, presente. Ah, ya, señorita Frutoso, muy bien. Mindiolaza Sixto. Montero Vargas. Presente, mister. Buenos días. Muy buen día. No se olvide que la clase está grabada, sí, puede observarla dentro de la plataforma de YouTube. Gracias, mister. Listo. Moreno Moreno. Nieto Giovanni. Olmedo. Presente, profe. Listo, muy buen día. Olmedo Scarlett. Olmedo Tatiana. Valiente Kevin y Villegas Padilla. Listo, nos estamos viendo en nuestra siguiente clase. Que tengan una excelente mañana y mucha suerte con sus exámenes. Pasen muy bien.